Bueno, en este video lo que vamos a hacer es, ya que vimos todo lo de los axiomas de campo y de orden para los reales, derivamos algunas propiedades acerca de ellos. Vamos a definir una noción que es muy utilizada en todo el cálculo diferencial e integral, que es el valor absoluto, ¿no? Y también un concepto extra, que va a ser la distancia de un punto a otro para rescatar la noción intuitiva que tenemos de los números reales, ¿no? Porque ahorita los axiomas de campo y los axiomas de orden desarrollamos algunas propiedades, no todas, las que conocemos acerca de los números reales, o sea, de que cumplen la suma, el producto, el orden, etcétera, pero sí rescatamos algunas nociones que nos permiten ya poder visualizar un poco a los reales como nosotros ya los teníamos visualizados, ¿no? Desde antes. Esto es como una recta, ¿no? La recta real. Y aquí tenemos al cero, que tiene los naturales. Bueno, esto todavía no lo hemos visto, pero el punto es que cada vez nos vamos acercando más a esta visión que tenemos de los reales, usual. También tiene a los racionales, etcétera. Yo puedo sumar, si yo sumo uno más 2 este resultado me da 3, etcétera, ¿no? Entonces, ya que nos vamos acercando a esta visión que nosotros estamos acostumbrados de los números reales, vamos a ver la noción de distancia entre dos puntos, dado la definición de valor absoluto. Entonces, vamos a definir primero valor absoluto. Entonces, dado un real A, dado A en R, definimos, definimos el valor absoluto de A, valor absoluto de A. Aquí lo voy a poner entre paréntesis, denotado como A entre barras. Me lo voy a poner todo. Absoluto de A denotado como A entre barras. Son barras son barras verticales, ¿no? Que encierran A. Denotado como A entre barras por, y esta ya es la definición del valor absoluto. Entonces voy a utilizar ya la notación que dije. Eh, definimos el valor absoluto, perdón, aquí sería un como, ¿no? Nada más para la redacción. Dado A en R, definimos el valor absoluto de A, denotado como esto de aquí, como, bueno, son dos comos, pero no importa. Entonces aquí ya voy a definir el valor absoluto y esto ya va a ser A si, o sea, va a ser por casos, ¿no? La definición. El valor absoluto de A es A si A es mayor o igual a cero, o va a ser menos A si A es menor que cero. Entonces, esta sería la definición de valor absoluto de un número real, cualquiera que tengamos. Siempre ese número real va a satisfacer por la dicotomía de la relación que va a ser mayor o igual a cero o va a ser menor a cero. Bueno, va a ser menor o igual a cero, pero en caso de que no sea mayor o igual a cero, no puede ser igual a cero, ¿no? Si se da esta de aquí, y además sabemos que, perdón, bueno, eso es extra, ¿no? Pero nada más porque está bien definido esto, creo que es muy claro, pero vamos a hacerlo de todos modos. Hay dos casos, ¿no? Si A es menor o igual a cero, perdón, si A es mayor o igual a cero, o si A no es mayor o igual a cero, ¿no? Esos son los dos casos que podemos diferenciar claramente, que A sea mayor o igual a cero o no sea mayor o igual a cero, ¿no? Entonces, por la dicotomía de la relación, eso también lo utilizamos mucho la vez que derivamos todas las propiedades, ¿no? Nada más que no lo mencionamos, pero ahorita vamos a mencionarlo. Entonces, por la dicotomía de la relación, esto querría decir que A debe ser menor o igual a cero, ¿no? Entonces, no puede ser cero, pero A no puede ser cero, ya que si A fuera cero, eso implica que A, que es igual a cero, es por esta de aquí, es menor o igual a cero, que es igual a A, ¿no? Es decir, acabamos de ver que en efecto cero es menor o igual a A, ¿no? Y eso justamente ya teníamos que no pasaba. Aquí lo supusimos, ¿no? Y supusimos que A no era mayor o igual a cero. Entonces por eso, bueno, entonces ya voy a poner, pero A es distinto de cero. Entonces por eso podemos concluir que como A es distinto de cero y A es menor o igual a cero, A debe ser menor estricto que cero, ¿no? Bueno, sin más, para mencionar, creo que con esto basta ya la explicación de por qué. Creo que se veía intuitivo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué siempre se debe dar alguno de estos casos? Ahora, vamos a definir otra noción que es la noción de distancia. Entonces definimos la distancia igual para un número real cualquiera. Entonces, dado, bueno, ahora sí van a ser dos números reales, perdón. Entonces, dados dos números reales, A y B, definimos, no lo voy a poner ya nombre, pero va a ser la distancia. Definimos, o sea, no lo voy a poner con palabras, sino nada más como denotamos la distancia, ¿no? Con símbolos. Entonces, definimos distancia de A B como distancia de A B va a ser igual a bueno, el valor absoluto de A menos B, ¿no? Entonces, ya que sabemos cómo actúa el valor absoluto, ya podemos definir la distancia a partir del valor absoluto. Entonces, estas son las definiciones. Ahora vamos a ver algunas propiedades que satisfacen el valor absoluto y la distancia. Bueno, entonces la primera que vamos a ver va a ser la siguiente. Me lo voy a poner con otro color. Entonces, la primera que vamos a ver va a ser la siguiente. Y dice que la distancia de
el valor absoluto de A, perdón, el valor absoluto de A es mayor o igual a 0 y también el valor absoluto de A es mayor o igual a A, ¿no? Entonces es lo que tenemos que probar. Por un lado, podemos ver, bueno, podemos tomar casos, ¿no? Si A es mayor o igual a 0, entonces claramente tenemos que el valor absoluto de A por la definición, esto es igual a A, y esta A pues es mayor o igual a 0, porque ya aquí habíamos dicho que era mayor o igual a 0, ¿no? Vamos a hacer también la otra desigualdad, aprovechando que ya estamos en el caso en el que A es mayor o igual a 0, entonces también el valor absoluto de A es igual a A, que tiene que ser mayor o igual a A, ¿no? Trivialmente por la dicotomía del orden. Entonces ya tenemos que el caso en el que A es mayor o igual a 0, se satisface que el valor absoluto de A es mayor o igual a A y el valor absoluto de A es mayor o igual a 0, ¿no? Ahora el otro caso es que A sea menor que 0, ¿no? Si A es menor que 0, entonces el valor absoluto de A por la definición tiene que ser menos A. Entonces el valor absoluto de A es igual a menos A y por esta desigualdad que estamos suponiendo, recordemos que habíamos visto como propiedades de que si nosotros cambiamos el signo, el orden se invertía, ¿no? Entonces aquí hay un menor restricto. También podríamos utilizar al invertir la desigualdad del menor estricto, pero bueno, vamos a usar el menor igual, ¿no? Da lo mismo, porque si A es menor estricto que 0, en particular es menor o igual a 0, entonces ya podemos utilizar lo que habíamos probado, ¿no? Entonces, como esto de aquí pasa, menos A tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Bueno, a menos 0 que es 0. A menos 0 que es 0. Y además también, vamos a ponerlo aquí también, el valor absoluto de A, que ya sabemos que es mayor o igual a 0, y nosotros tenemos que A es menor que 0, ¿no? Entonces el valor absoluto de A es mayor o igual a 0, mayor a 0, digo, perdón, mayor a A, aquí está, A menor que 0. Entonces podemos concluir por la transitividad del orden, tenemos que este es mayor o igual a este y este a su vez mayor, o en particular mayor o igual a este, entonces podemos concluir que el valor absoluto de A es mayor o igual a A, ¿no? Entonces ya justamente tenemos otra vez las desigualdades que buscábamos. El valor absoluto de A es mayor o igual a A y valor absoluto de A es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces podemos concluir que siempre se satisface sin importar cuál sea el caso del signo de A, se satisfacen estas dos, ¿no? Bueno, entonces eso termina la primera. La segunda nos diría que si yo tengo dos números reales, bueno, aquí ya no voy a ponerlo, pero asumo que todos los números que me tomes van a ser reales, ¿no? Entonces, la segunda lo que me dice es que el valor absoluto del producto coincide con el valor absoluto, digo, con el producto de los valores absolutos, ¿no? Valor absoluto de A por B es lo mismo que valor absoluto de A por valor absoluto de B. Entonces, para este vamos a tomar los cuatro casos que corresponden a los dos casos de A, si A es mayor o igual a 0 o menor que 0, y a los dos casos de B, que son si B es mayor o igual a 0 o si B es menor que 0, ¿no? Entonces, si el primer caso A es mayor o igual a 0 y B también es mayor o igual a 0, entonces sabemos, por lo que ya vimos también de la propiedad que se deriva de los axiomas, que el producto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Así, como el producto es mayor o igual a 0, pues el valor absoluto del producto tiene que ser el producto mismo. Y a su vez, como es mayor o igual a 0, es igual a su valor absoluto. Y también como B es mayor o igual a 0, es igual a su valor absoluto, ¿no? Entonces ya tenemos esto de aquí. Ahora vamos a abordar otro caso. Cuando A es mayor o igual a 0, pero B es menor que 0, ¿no? En este caso, como tengo que B es menor que 0, cuando yo multiplique a esta desigualdad por B, se va a invertir, ¿no? Entonces A por B, como yo sé que A es mayor o igual a 0, A por B va a tener que ser menor o igual a 0 por B, que esto es igual a 0. Entonces, ya sé cómo es el valor absoluto del producto. Bueno, aquí tengo que A por B va a ser menor o igual a 0, pero no me importa si fuera 0, ¿no? Si A por B fuera 0, entonces el valor absoluto de A por B es A por B, que es 0, y 0 es igual a menos 0, ¿no? Lo que yo quiero llegar con esto es que sin importar que aquí tenga el menor o igual y no el menor estricto para poder aplicar la definición, es fácil ver que en el caso en el que A por B es igual a 0 también se satisface lo siguiente. El valor absoluto de A por B va a ser menos A por B, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les digo, ¿no? Si A por B fuera menor estricto que 0, pues ya tengo esto por definición de valor absoluto, ¿no? Y si fuera 0, entonces tendría que A por B es lo mismo que A por B, ¿no? Bueno, que menos A por B, porque A por B es 0. Entonces no habría problema. Bueno, entonces tengo que el valor absoluto de A por B es menos A por B, y aquí puedo meter el signo, puedo conmutar el producto para utilizar exactamente la propiedad que habíamos visto antes, pero no lo voy a hacer, voy a meter directamente el signo, entonces voy a meterlo en el que necesita, que es B, ¿no? Entonces esto va a ser igual a por menos B. Ahora, como A, si es mayor o igual a 0, coincide con su valor absoluto, y menos B, al ser B menor que 0, menos B es igual al valor absoluto de B, ¿no? Entonces ahí está, ya otra vez la igualdad, ¿no? Lo que estoy haciendo es, en cada caso, conectar la igualdad de el valor absoluto del producto con el producto de los valores absolutos, ¿no? Aquí otra vez, etcétera. Entonces ahora me faltan dos casos. Si A ahora va a ser menor que 0 y B es mayor o igual a 0, entonces estamos en un caso similar al segundo, ¿no? Entonces, por lo mismo, como A es menor que 0, cuando yo multiplique por la desigualdad correspondiente, se va a invertir el orden.
y me va a quedar que A por B tiene que ser menor o igual a 0. Entonces de aquí vuelvo a calcular el valor absoluto del producto, que como el producto es menor o igual a 0, esto tiene que ser menos A por B, similar al caso de arriba. Entonces esto de aquí ahora meto el signo menos A, y esto me queda menos A por B. Ahora como A es el menor que 0, menos A es el valor absoluto de A, y como B es mayor o igual a 0, es su propio valor absoluto. Por último, si es menor que 0 y B es menor que 0, entonces cuando yo multiplique por B o por A, cualquiera de estas dos desigualdades, lo que va a hacer es que la va a invertir, ¿no? Va a invertir la desigualdad. Entonces vamos a tener que A por B tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? En realidad otra vez, mayor estricto, pero bueno, mayor o igual sirve. Entonces como A por B es mayor o igual a 0, el valor absoluto de A por B tiene que ser A por B mismo. Y A por B sabemos que es igual a menos A por B. Entonces meto el primer signo A, esto me queda menos A por B, y meto el segundo signo a B, ¿no? Entonces esto va a quedar menos A por menos B. Entonces aquí ya como ambos son menores que 0, su negativo va a ser igual a su valor absoluto, ¿no? Entonces me queda así. Y listo, ¿no? En todos los casos ya verifiqué la igualdad de la que hablamos. El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Entonces, como lo hice en cualquier combinación, bueno, en cualquier caso posible, esto ya me permite concluir que sin importar qué es lo que pase, yo voy a tener que el valor absoluto de A por B va a ser el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y ya quedaría ese, ¿no? Otro también muy importante es la llamada desigualdad del triángulo, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Igual, A y B reales. Nos dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces esto es la desigualdad del triángulo. Así se le conoce a esta propiedad. Y para demostrarla vamos a primero observar vamos a observar cuatro cosas, ¿no? Que se dan directamente de lo que dijimos arriba. Bueno, de lo que hemos hecho. Entonces, por un lado, yo sé que A es menor o igual al valor absoluto de A, ¿no? Eso lo demostré en la primera proposición. Entonces, A es menor o igual al valor absoluto de A. También B es menor o igual al valor absoluto de B. Em, también, también tendré que ver aquí otra propiedad más. Ahorita bueno, la vamos a verificar como nota, ¿no? Rápidamente. Como un paréntesis, que el valor absoluto de A coincide con ser menos el valor absoluto de A, ¿no? Bueno, lo voy a cambiar. Para cualquier real, el valor absoluto de X es igual a menos el valor absoluto de X, ¿no? Eso también lo podemos ver por casos. Si X es mayor o igual a 0, entonces, ¿qué es lo que pasa si X es mayor o igual a 0? Pues el valor absoluto de X es X mismo, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos que, bueno, lo voy a poner aquí. El valor absoluto de X, lo voy a poner todo abajo, perdón, para que no se me mezcle. Entonces los casos, si X es mayor o igual a 0, yo sé que por un lado el valor absoluto de X es igual a X, ¿no? Y el valor absoluto de menos X, como X es mayor o igual a 0, menos X es menor o igual a 0, ¿no? Entonces esto va a ser menos, o sea, porque si es menor estricto que 0, ya es por la definición, y si es 0, no importa que le meta el menos, ¿no? El mismo argumento que estuvimos utilizando en estos casos de acá, ¿no? Entonces, el valor absoluto de menos X es menos X, que es igual a X, ¿no? Que coincide con ser el valor absoluto de X. Por otro lado, si X es menor que 0, entonces el valor absoluto de X es menos X, por definición, y el valor absoluto de menos X, esto tiene que ser igual a, como X es menor que 0, menos X va a ser mayor o igual a 0, ¿no? Esta desigualdad se va a invertir. Entonces, por definición, como menos X es mayor o igual a 0, su valor absoluto es el mismo, que es menos X. Entonces aquí ya tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos que este es igual a este de aquí, ¿no? Bueno, esto nada más es como nota para poder utilizar otras desigualdades aquí. Y ahora sí, entonces volviendo a la prueba principal, ya que tenemos eso, entonces podemos poner esas desigualdades también, ¿no? Yo tengo que menos A es menor o igual, por la primera proposición, a el valor absoluto de menos A, y esto coincide con el valor absoluto de A, ¿no? Y por último, lo mismo para B. Menos B es menor o igual a su valor absoluto, y esto coincide con ser el valor absoluto de B. Entonces, tengo estas de aquí, ¿no? Ahora, voy a considerar casos sobre el valor absoluto de A más B, ¿no? Entonces, si A más B es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de A más B es exactamente igual a A más B solo, ¿no? Entonces, A más B puedo utilizar la desigualdad. Me lo voy a poner aquí abajo. Pero como aquí esto es va a ser la transitividad del orden, ¿no? Como A es menor, perdón, como A es menor o igual al valor absoluto de A, se sigue, bueno, lo voy a poner como implicación directamente. Como A es menor o igual al valor absoluto de A, entonces A más B tiene que ser menor o igual al valor absoluto de A más B, ¿no? También
yo sé que B es menor o igual al valor absoluto de B, entonces esto implica que si yo sumo el valor absoluto de A, el valor absoluto de A más B tiene que ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B, ¿no? Entonces aquí tengo que esto es menor o igual a esto de aquí, y a su vez esto de aquí es menor o igual a esto de aquí, ¿no? Entonces por transitividad del orden, por transitividad de mi orden, puedo concluir que A más B tiene que ser menor o igual a A más B, ¿no? Entonces aquí ya tengo esto, ¿no? Por lo tanto, el valor absoluto de A más B, que lo habíamos calculado aquí arriba, que es nada más por la definición de valor absoluto, que es A más B, termina siendo menor o igual a el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, ¿no? Entonces aquí ya estaría este caso cuando A más B es mayor o igual a 0. Faltaría el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si A más B llega a ser menor que 0? En este caso hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a decir, antes de calcular el valor absoluto de A más B, vamos a decir el mismo argumento que hicimos, ¿no? Entonces pero ahora va a ser negativo, ¿no? Porque el valor absoluto de A más B tiene que ser menos A más B. Entonces, yo sé que por las desigualdades que habíamos puesto al principio, menos A es menor o igual al valor absoluto de A, ¿no? Entonces, cuando yo sumo menos B, o sea, resto B, yo voy a tener que menos A menos B tiene que ser menor o igual a el valor absoluto de A menos B, ¿no? Pero también yo sé, como menos B es menor o igual al valor absoluto de B, se sigue que si yo a esta desigualdad le sumo el valor absoluto de A, voy a tener que valor absoluto de A menos B tiene que ser menor o igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B, ¿no? Entonces, por la transitividad, otra vez, entonces por la transitividad de mi orden, yo tengo que esto de aquí es menor o igual a esto de aquí, y esto mismo es menor o igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, se debe de tener por la transitividad que menos A menos B, que esto es igual, esta propiedad no la hemos visto, no la dedujimos de los axiomas de campo ni los axiomas de orden, pero no es muy difícil de ver, que el menos, o sea que el inverso aditivo se distribuye, ¿no? Sobre la suma. O sea que esto de aquí tiene que ser exactamente igual a menos A más B, y esto por definición es el valor absoluto de A más B, ¿no? Porque A más B es menor que 0. Entonces esto de aquí tiene que ser menor o igual a esto de acá, ¿no? Que ya habíamos visto que es el último extremo de la cadenita de desigualdades. Entonces esto tiene que ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B, ¿no? Entonces ya vimos los dos casos. Entonces por lo tanto podemos concluir que sin importar cuál sea el caso para A más B, si es menor que 0 o mayor o igual a 0, siempre se satisface que su valor absoluto es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B, ¿no? Ahora, esto de aquí se llama, bueno, ahorita vemos por qué se llama desigualdad del triángulo, pero entonces al menos así como lo hemos enunciado se satisface, ¿no? Otra propiedad es la siguiente. Yo voy a tener que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, esto de aquí tiene que ser menor o igual a el valor absoluto de A menos B, perdón. De A menos B. Entonces, ¿cómo hago esto de aquí? Pues esto de aquí es similar, bueno, no similar, sino que vamos a ocupar directamente la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que observar que, bueno, también aquí vamos a hacer casos, entonces vamos a hacer casos porque este valor absoluto tiene casos si el valor absoluto de A menos B es mayor o igual a 0 o menor que 0, ¿no? Entonces vamos a comenzar suponiendo que el valor absoluto de A menos B va a ser mayor o igual a 0. Entonces, si esto de aquí ocurre, yo sé que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es igual a, como es mayor o igual a 0, es igual al valor absoluto de A menos el valor absoluto de B, ¿no? Ahora, esto de aquí, yo a adentro, puedo escribirlo como menor o igual, digo, perdón, puedo escribirlo a el valor absoluto, a, que está aquí adentro de este valor absoluto, lo puedo escribir como a más b menos b, ¿no? Que le estoy sumando un 0 porque b menos b es igual a 0. Entonces esto menos valor absoluto de b. Ahora, puedo aplicar aquí en este valor absoluto, como tengo una suma de dos cosas dentro de un valor absoluto, puedo aplicar la desigualdad del triángulo, que acabamos de ver aquí arriba, ¿no? Y esto me va a quedar que va a ser menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de... Ah, perdón, aquí lo tengo que reorganizar antes, ¿no? Tengo que escribir esto como B, o sea, esto que está aquí dentro de este valor absoluto, va a ser lo mismo que B más A menos B, y aquí tengo este valor absoluto de B restando, ¿no? Entonces ahora sí aplico la desigualdad del triángulo y esto va a ser menor o igual al valor absoluto de B. De nuevo, aquí tengo una suma de dos cosas dentro de un valor absoluto, entonces aplicando la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual a el valor absoluto de B más el valor absoluto de A menos B, y aquí tenía este valor absoluto de B restando, ¿no? Entonces vamos a cancelar estos dos, aquí tengo valor absoluto de B y menos valor absoluto de B, entonces esto es exactamente igual a el valor absoluto de A más B, ¿no? Y ya tengo la desigualdad que quería. Solo me falta el otro caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor que 0? En este caso, voy a tener ahora
que el valor absoluto del valor absoluto de A menos valor absoluto de B, como este número de aquí adentro del valor absoluto es menor que 0, esto va a ser igual a menos valor absoluto de A menos valor absoluto de B, ¿no? Y esto de aquí, si yo meto el menos, me va a quedar valor absoluto de B menos valor absoluto de A. Hago lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos, solo que ahora con B. Bueno, con valor absoluto de B, ¿no? Entonces yo puedo escribir a B como B más A menos A. Y aquí tengo menos valor absoluto de A. Reorganizo del mismo modo que lo hicimos antes. Entonces esto va a ser igual a A más B menos A. Y aquí tenía el valor absoluto de A restándose. Y ahora sí aplico la desigualdad del triángulo, ¿no? Aquí tengo una suma de dos cosas adentro de un valor absoluto. Entonces esto va a ser menor o igual a el valor absoluto de A, más el valor absoluto de B menos A, y aquí tenía el valor absoluto de A restándose, ¿no? Estos se van a cancelar, y me va a quedar solo valor absoluto de B menos A, que es igual al valor absoluto de menos B menos A, y esto, si lo meto a esta resta, me va a quedar valor absoluto de A menos B, ¿no? Y ya no, ya demostré en cualquiera de los dos casos que satisface la igualdad, entonces por lo tanto, valor absoluto de A menos valor absoluto de B, sí va a ser menor o igual a el valor absoluto de A menos B. Entonces esa es otra forma de, bueno, otra desigualdad de los valores absolutos, también utilizada bastante. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo concerniente con las distancias, para ver de dónde viene la intuición de distancia entre dos puntos, definida como la definimos. Entonces, bueno, ¿qué número era esto? Esto era el 4. Entonces vamos a ver la siguiente propiedad. Dice, la distancia de A, bueno, otra vez estoy suponiendo que son números reales, ¿no? Como siempre. Entonces la distancia de A a C va a ser menor o igual a la distancia, que esta es la que se llama auténticamente la desigualdad del triángulo en análisis. Y ahorita vemos por qué no. De aquí ya viene la intuición. Entonces, la distancia de A a C es menor o igual a la distancia de AB más la distancia de B a C. Entonces, para la prueba, lo que hacemos es directamente calcular quién es la distancia de A a C, ¿no? Entonces, la distancia de A a C, yo sé que esto por definición es A menos C. Entonces, aquí adentro, yo puedo sumar y restar B, ¿no? O sea, meter un 0 aquí adentro del valor absoluto. Entonces, esto va a ser igual a A más B menos B menos C. Ahora, organizando adecuadamente la suma de allá adentro, puedo hacer que me quede A menos B más B menos C, ¿no? Ahora aquí tengo la suma de dos cosas dentro de un valor absoluto, entonces utilizo la desigualdad del triángulo, o sea, la de arriba, esta de aquí. Y esto me va a quedar menor o igual a valor absoluto de A menos B más valor absoluto de B menos C. Y esto por definición va a ser justamente la distancia de B a C, perdón, de A a B, más la distancia de B a C, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora, esto se llama desigualdad del triángulo porque si nosotros lo pensamos en un plano, eh, en el plano cartesiano, si yo tengo tres puntos, digamos, este es mi punto A, este es mi punto B y este es mi punto C, entonces lo que estoy diciendo es que la distancia, es decir, la distancia de A a B, esto es la magnitud que hay entre A a B, esto de aquí, siempre va a ser menor o igual a sumar la distancia de B a C y la distancia de A, bueno, de B a C y de, perdón, aquí nada más le cambié el nombre de las cosas. Entonces, para ser consistentes con lo que estoy diciendo, tendría que ser la distancia de A a C, es decir, el camino en la línea recta que hay de A a C siempre es menor o igual a ir de A a B e ir de B a C, ¿no? Entonces sabemos que eso pasa en un triángulo. La distancia recta, bueno, la línea recta siempre es más corta que pararnos como intermedio en cualquier otro punto, ¿no? Entonces por eso se llama la desigualdad del triángulo. Y esto también rescata un poco la noción de distancia en los números reales, ¿no? O sea, se satisface, pero la distancia que tenemos en los números reales, pues se ve un poco menos intuitivo porque como es una recta, nosotros lo único que tenemos son puntos, ¿no? Si yo tengo aquí a mi punto A y a mi punto B, entonces la distancia entre ellos dos en efecto va a ser esta magnitud de aquí, ¿no? Esta va a ser la distancia de A a B, o lo que es lo mismo la distancia de B a C, ¿no? Entonces, no se ve mucho porque si yo pongo aquí a C, lo que me estaría diciendo es que la distancia de A a C, que es esto de aquí, siempre es menor o igual a tomar la distancia de A a B y después sumar la distancia de B a C, ¿no? Entonces aquí no se ve mucho porque es la recta real, se ve más intuitivo, bueno, se le encuentra más la intuición en el plano, pero de todos modos se satisfacen los números reales. Bueno, el 6 es otra propiedad muy interesante que nos dice que la distancia, bueno, en valor absoluto, el valor absoluto de la distancia que hay de A a B menos la distancia que hay de B a C, esto de aquí es menor o igual a la distancia que hay de A a C. Entonces, para hacer este vamos a utilizar el 4, que ya habíamos visto, que nos dice que la resta de dos valores absolutos, el valor absoluto de la resta de dos valores absolutos es menor o igual al valor absoluto de la resta de esos números, ¿no? Bueno, aquí está. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Y lo que nos dice es que el valor absoluto de la distancia de A a B menos la distancia de B a C
valor absoluto, esto tiene que ser menor o igual. Bueno, primero lo vamos a poner con la definición de distancia. Esto es lo mismo que el valor absoluto del valor absoluto de a menos b menos valor absoluto de b menos c. Entonces esto de aquí va a ser menor o igual a el valor absoluto de este número a menos b menos este otro número, ¿no? Que es b menos c. B menos c. Entonces, desarrollando esto, podemos ver, bueno, agrupando adecuadamente, si nos fijamos aquí, esto es, aquí rápidamente vamos a cambiar algo para que nos queden los términos que queremos. Entonces vamos a utilizar que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de menos ese número, ¿no? Entonces esto va a ser lo mismo que el valor absoluto de a menos b menos el valor absoluto de menos b menos c. Y esto va a ser igual a valor absoluto de a menos b menos, metiendo este menos se cambian estos términos, entonces nos va a quedar así, ¿no? Ahora sí, ya aplicamos la desigualdad que queremos. Y esto nos va a quedar que va a ser menor o igual a este número de aquí, que es a menos b, menos este número de acá, que es c menos b, ¿no? Entonces nos queda esto de aquí. Ahora, esto de aquí por definición es el valor absoluto de la resta de dos números, ¿no? Bueno, primero vamos a eliminar, ¿no? Que es justamente lo que queríamos hacer. Aquí este menos se va a meter en, o sea, este menos de aquí se va a distribuir entre c menos b, y esto va a ser exactamente igual a menos b menos c más b. Aquí se van a cancelar estos b's, y esto me va a quedar el valor absoluto de a menos c, ¿no? Ahora sí, justamente el valor absoluto de la resta de estos dos números es la distancia, ¿no? Entonces esto va a ser la distancia de a c, ¿no? Como queríamos demostrar. Bueno, vamos a terminar con uno que también, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Esto lo que nos dice es similar, ¿no? Si yo tengo un triángulo, para que sea más visual, vamos a hacerlo en el plano. Si yo tengo un triángulo, lo que estoy diciendo con esto es que cuando yo tome la distancia de a menos b y le quite este segmento de b menos c, es decir, no sé, puedo poner aquí la distancia de a menos b y aquí que esto sea la distancia de b menos c, entonces lo que me va a quedar va a ser nada más esto de aquí, ¿no? Pues esto que me queda siempre es menor o igual a la distancia que hay de a a c, ¿no? Es básicamente lo que me dice. Entonces, para cerrar, este que era el 6, vamos a cerrar con otro, que es similar. El 7 nos va a decir que el valor absoluto de la distancia que hay, de nuevo, para números reales, ¿no? A, B, C y D van a ser números reales. Entonces, la distancia de A B menos, bueno, el valor absoluto de la distancia de A a B menos la distancia de C a D. Esto de aquí va a ser menor o igual a la distancia de a C más la distancia de B a D, ¿no? A ver si lo escribí bien. De A a B menos la distancia de C a D. Sí, está bien. Lo puedo cambiar aquí. Lo puedo poner de A a D y aquí lo voy a poner de B a C, ¿no? Entonces, para ver este de aquí, vamos a utilizar los mismos, o sea, lo que ya hemos demostrado. Entonces tenemos que la distancia, bueno, el valor absoluto de la distancia de A a B menos la distancia de C a D. Esto de aquí lo escribimos con su definición. Entonces esto es el valor absoluto de A menos B menos valor absoluto de C menos D. Aplicamos otra vez la desigualdad que habíamos visto de que el valor absoluto de la resta de dos números es el valor absoluto de la resta de esos mismos números, para decir que esto va a ser menor o igual eh, a menor o igual al valor absoluto de este número de aquí menos este número de aquí, ¿no? Entonces metiendo el menos y desarrollando nos queda que esto es valor absoluto de a menos b menos c más d, ¿no? Agrupamos adecuadamente y esto nos va a quedar que es igual al valor absoluto de a menos c. Aquí le cambié, ¿verdad? Déjenme cambiarle rápidamente esto de aquí para que no tenga que cambiarle el signo antes de utilizar esta desigualdad. Entonces voy a dejarle como estaba, ¿no? A AC y a BD. Entonces esto me va a quedar A menos C más D menos C, D menos B, ¿no? Perdón. Entonces utilizo la desigualdad del triángulo aquí y esto es menor o igual al valor absoluto de A menos C más el valor absoluto de D menos B. Bueno, aquí entonces sí le tuve que cambiar el signo, ¿no? Le voy a tener que cambiar el signo a este. Esto es igual a menos c más valor absoluto de menos d menos b, nada más para que se vea como yo lo enuncié. Esto es a menos c más valor absoluto de b menos d, y esto por definición ya es la distancia de a a c más la distancia de b de b a d, ¿no? Ajá. Entonces es lo que me queda aquí, ¿no? La distancia de A a C más la distancia de B de, ¿no? Entonces ya está la desigualdad. Intuitivamente lo que nos dice esto es algo parecido, otra vez considerándolo en el plano, pero ahora con 4 puntos, ¿no? Entonces si yo tengo mis puntos A, B, C y D, entonces lo que me dice es que cuando yo considere restar de A a B, es decir, cuando yo tome esta magnitud y yo la reste a CD, a esta de aquí, entonces podemos imaginar que esta es la de A a B y la de CD es esta de aquí, ¿no? Entonces lo que me va a quedar va a ser solo esta magnitud de aquí, ¿no? Pues esto va a ser menor que yo sumar la que hay de B a D
supongamos que es esta de aquí, sumarle la de AC, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo, sí, bueno, a mí sí me parece cuanto menos interesante, pero bueno, es algo muy útil. Más que nada va a ser algo muy útil en nuestro desarrollo del cálculo.